Hoy vamos a hablar sobre Return on Investment. Una de las métricas más usadas en los negocios es el retorno de inversión, Return on Investment. Lo que significa es calcular cuánto estamos obteniendo de lo que estamos invirtiendo en un periodo determinado. Podemos pensar o tenemos la falsa percepción de que calcular el ROI puede ser algo muy complicado, muy difícil de entender, pero realmente no, es muy sencillo. Y aquí te voy a explicar cómo puedes obtener el ROI de casi cualquier cosa. Lo primero que tienes que hacer es identificar cuál es el monto de lo que has invertido o de lo que se ha invertido en un proyecto determinado. También tienes que identificar cuál es el monto de los beneficios que has obtenido gracias a esa inversión. Con esos dos factores es más que suficiente. Puedes calcular el ROI de casi cualquier cosa. Puede ser de un producto, cuánto has obtenido del posicionamiento de un producto, de un servicio, de un edificio, de una carretera, evidentemente también de un producto monetario porque su origen obviamente es financiero. En fin, identificando estos dos elementos, ¿cuál es el beneficio que has obtenido de esta inversión en específica, de este gasto en específico? Puedes calcular. Y lo único que tienes que hacer es restar del total de beneficios la cantidad que has invertido, la restas. De este número que te queda tienes que dividirlo nuevamente sobre la inversión y el resultado lo multiplicas por 100 y obtienes el porcentaje. Tan sencillo como eso. Pongamos un ejemplo. Supongamos que en un mes ejecutamos una campaña para posicionar una solución de e-commerce o de logística o una solución financiera, en fin. Y en el conjunto de todas las actividades que hicimos en este mes, ejecutamos un webinar, ejecutamos un evento, ejecutamos redes sociales, gastamos en un micrositio, en fin, tuvimos una pauta bastante robusta y gastamos alrededor de $10,000. Lo tenemos plenamente identificado. Gastamos $10,000 en este mes de campaña para esta solución en específico. Bien. Y al término del mes identificamos que entre todas las conversaciones, todos los leads descubiertos, logramos identificar oportunidades de $50,000. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos el total de beneficios $50,000, le vamos a restar lo que invertimos $10,000 y el resultado son $4,000. Y estos $4,000 los vamos a dividir entre lo que fue la inversión, $10,000, y vamos a tener de resultado el número 4. Si lo expresamos en porcentajes, es el 400%. Es decir, que por cada dólar invertido obtuvimos o regresamos nuevamente $4. Tuvimos un retorno de inversión del 400%. Como puedes ver, es muy sencillo. Pudiera imaginar que casi todas tus actividades tienen un presupuesto asignado. Si yo me imagino una tabla de Excel, probablemente tienes todas tus actividades y tienes un presupuesto asignado para cada una de ellas. ¿Qué pasaría si lográramos identificar cuál es el retorno de inversión de cada una de estas actividades que tienen un gasto en específico? Y en la siguiente columna pudiéramos generar una fórmula tan sencilla en Excel como la que te estoy diciendo. Pudieras tener todo un mapeo de todas sus actividades y cuál es el retorno de inversión. Si haces ese ejercicio, probablemente también puedas descubrir a futuro, porque lo puedes estimar. Si ya conoces el monto del presupuesto, puedes estimar un posible retorno de inversión gracias a ese gasto a ejecutar. Y puedes tener también un escenario hipotético de cuál pudiera ser el escenario esperado de cada una de estas actividades a ejecutar. Pudieras identificar cuál puede ser o cuáles son las actividades más rentables y cuáles no. Ahora, imagínate que pudieras hacer ese mismo ejercicio con tus cuentas. ¿Cuánto has invertido en una cuenta en específico? ¿Y cuánto has obtenido gracias a esa inversión? Porque me imagino que tienes un gasto específico dedicado a ventas probablemente sobre una cuenta en específico. Entonces, imagínate que pudieras mapear cuál es la rentabilidad de cada una de tus cuentas y vas a poder descubrir al final cuál cuenta es más rentable y cuáles cuentas no son más rentables.
qué acciones son más rentables y qué otras acciones tal vez no son más rentables. Y eso te va a ayudar mucho a planificar incluso para el próximo año. Como puedes ver, aplicar la fórmula de ROI a casi cualquier cosa es algo muy sencillo. Si llegas hasta aquí, you are the best. Nos vemos en el próximo video.